Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu. Reunidos en tu nombre, invocando tu nombre, invocando tu presencia, Señor, invocando tu palabra, tus promesas y tus pactos, invocando tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, tus ordenanzas, tus leyes, tus decretos. Invocando, mi Señor, tu presencia que es preciosa en nuestra vida. Hoy, Dios de gloria, hemos rendido tributo, hemos rendido nuestra carne en servidumbre, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como un holocausto grato, como perfume grato, mi Señor, que sube hasta tu presencia y deleita tus sentidos, Señor. Hoy, como hace tiempo recordando, Señor, tu palabra, cuando nos dijiste que te alabáramos, que te adoráramos, que te honráramos, que disfrutáramos lo que hacíamos, lo que estamos haciendo. Señor, hoy disfrutamos, Señor, lo que estamos haciendo. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se rinden ante ti, Señor. Aleluya, mi Señor Jesús. Se rinden ante ti porque tú eres el Rey, eres el Señor, Aleluya, el Dios del cielo y de la tierra. Tú eres el soberano de toda creación. Solo tú Aleluya, Padre, aleluya. mereces, y más que merecer, tuya es la honra y la gloria y la alabanza, Señor de gloria. Porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Porque tuyos somos, ovejas de tu prado. Porque tú eres el Dios de toda carne, eres el Dios de las almas, eres el Dios de los espíritus de toda carne. Porque tú eres el gran yo soy en nuestra vida, Señor, porque nosotros solo somos tus criaturas. Para eso nos creaste. Toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración tuya te pertenecen, Dios eterno. Gracias por ello, Señor, por invitarnos a tu mesa, por invitarnos a tus atrios, por invitarnos a tus pies, por traernos a ti, Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Levanten sus manos. Levanten sus manos allí en donde están. Toda alma que está viendo y oyendo esto. Levanten sus manos a Dios y ofrézcanle una sonrisa al Señor. Ofrézcanle una sonrisa al Señor. Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, porque ese es el culto racional debido a Él. Te amamos, Señor. Dile al Señor allí en tu lugar: te amo, Padre. Te amo, amado Hijo. Te amo, amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, empecemos con la palabra. ¿Sabe? Ahora que nuestro hermano Elliot mencionó que soy, ¿cómo dijiste? Niñero.
quiero decirles a ustedes algo. Hermano, Enano, padre, abuelo, ministro, instructor, levita, sacerdote, Dios siempre da... suegro, sí, también suegro. Tengo muchos títulos, pero todo es de Dios, por Dios y para Dios. Recuerden algo, independientemente de todos los títulos o cargos o atributos que se nos, valga la redundancia, se nos atribuyan, para Dios todos somos ¿qué? Almas. Almas. Todos somos almas. ¿Por qué mencioné que soy ayo? Saben ustedes, y esto qué bueno que el hermano hizo esa observación, porque a través de detalles así, por eso Dios dice que para mí, dijo, los detalles son ¿qué? Importantes, aún los más insignificantes o lo que a nosotros nos parece insignificante, porque si algo que Él lo llama insignificante como una referencia, una forma de expresión, para Él es importante una insignificancia, es porque esa insignificancia para nosotros es muy, muy ¿qué? Importante. ¿Cuánto más para Dios? ¿Me explico? Y si para Dios es importante, cuánto más para nosotros. Y Dios me habla siempre a través de situaciones, de circunstancias, de tiempos, de formas, etc. Él tiene muchas formas para hablarle a sus hijos, ¿cierto? A veces, y esto recuerdo una reflexión, que dice que cuando Dios le habla a la mente humana, escucha, cuando Dios le habla a la mente humana, es decir, cuando Dios le habla a la carne, y escucha esto, porque hay cosas que ustedes no saben, y si las saben, muchos no les importa. Hay gente que lo intuye. La intuición es un sentido espiritual, ¿sabían eso? Que va de la mano ¿con qué? Con el instinto, que va de la mano con el discernimiento. Por eso hemos afirmado, porque es palabra de Dios, que ningún don, oiga bien, ningún ministerio, ninguna operación puede trabajar independientemente. No puede trabajar solos. Pero obviamente, como las almas hoy ignoran la Escritura y prefieren guiarse por lo que el hombre les enseña, esto no lo podrán entender porque no lo saben. Pero cuando Dios le habla a la mente humana, hermano Casani, es lo mismo que decir, hablarle a la carne, porque Dios también le habla a la carne, y en su momento lo explicaremos, es porque esa alma espiritualmente está desvinculada de Dios. Cuando Dios le habla al espíritu, es porque Él incrustará, sellará y le dará permanencia a su palabra en el espíritu humano. ¿Me explico? Por eso explica el que la misma palabra, escucha, la misma palabra de Dios, que quebranta, que rompe la roca, que resquebraja, cual martillo, porque dice la Escritura, que la palabra de Dios es como ¿qué? Como martillo que rompe, que quebranta la piedra. Es como espada de dos filos, ¿no? La misma palabra que quebranta la piedra de aquel corazón
de aquella alma, de aquel espíritu dispuesto para Dios, esa misma palabra endurece a los rebeldes. Tú puedes notar que hay mucha gente que escucha la palabra. Mucha gente escucha la palabra, ¿cierto? Y tú puedes ir a la calle a predicar, a un mercado, a un tianguis, a un transporte, un bus, a un hospital, y empezar a hablar de Dios, la palabra de Dios allí. Muchos están escuchando. Oyendo, pero no escuchan. Pero la pregunta es, ¿están oyendo? Oyen, pero no escuchan. O muchos están oyendo, ¿pero qué? No escuchan. No están escuchando. Porque Dios dice, busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu, no de corazón. Porque el corazón es engañoso. Y recordando que el corazón es figura del alma. ¿Sí me explico? Por eso vemos en las congregaciones que mucha gente que está escuchando, en unos la palabra se hace ¿qué? Real. Como decía mi maestro de primaria, te entra por un oído y te sale por el otro. Sí. En algunos, en unos cuantos, no en todos, la palabra de Dios se empieza a hacer ¿qué? Real. Se empieza a notar que la imagen y la semejanza de Dios se está formando. Porque habla de la predestinación también. Pero todo va ligado. El tiempo que Todo Dios va ligado. decide en qué momento abrir. Pero hay mucha gente que oye la palabra de Dios o la escucha como lo quieran entender ustedes. Oír, escuchar, como ustedes lo quieran entender. Pero no están ¿qué? Escuchando. Por eso el Señor dijo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos escuchan pero no atesoran. ¿Por qué? Porque no a todos les es quitada la venda con la palabra. Nuestro trabajo. Por eso es que mucha gente se enoja cuando se habla de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, es porque cuando la gente se enoja, es porque eso es palabra de Dios. Y cuando la gente en las congregaciones están cómodos, están felices, están, ¿cómo lo puedo decir? Prosperando en este mundo, pero no están prosperando en el reino espiritual. Esas personas están escuchando palabra de hombre, Palabra muerta. pero disfrazada de palabra de Dios. Es cuando están en su zona de comodidad. Ahora, sí, le llamamos zona de confort. Nuestro trabajo es ser ayos. Para quienes no saben qué es un ayo, la Escritura dice que la ley mosaica fue el ayo que llevó a las almas al Evangelio. ¿Alguien me puede explicar eso? Hay una ley, ¿no? Un ayo es como una nana que guía a las almas que van empezando. A los que tienen a su cuidado. Un instructivo podría ser, ¿no? Es el, digámoslo así, el antes. Así como Porque Juan el Bautista, ¿no? Porque sí, en cierta medida, en cierta forma, Juan el Bautista Era un ayo. fue un ayo que llevó a la gente hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La preparó. Juan jamás se atribuyó
cosas él. Y Y muchos pensaron que él era hasta el Mesías. Todo lo que le atribuían, él decía, yo no soy. Fíjense bien, ¿eh? Decía, yo no soy. Yo no soy. El que es el yo soy. El que es, yo no soy. El que es el yo soy. Hoy, los ministros, escuchen, su trabajo lo han centrado ¿en qué? No. En enseñar a la gente a que ellos son El yo soy. el yo soy. Ellos son el yo soy. Pero un ayo que es un cuidador, pero que es un guía, escucha, su trabajo es preparar, enseñar, guiar, instruir, inspirar a aquellos que están bajo su cuidado para llevarlos ¿a quién? A los pies de- A su Padre. Les explico un poco más. Porque estamos conscientes que mucha gente no está de acuerdo con lo que aquí se enseña. Pero no están de acuerdo no porque no esté bien. No están de acuerdo porque no lo entienden. Porque desconocen No lo han entendido. y desconocen. Puedes estar en desacuerdo en algo porque no sabes, no conoces. Mucha gente Y otros están en desacuerdo porque saben y no quieren. no es conveniente para sus Ajá. intereses. Mucha gente no sabe por qué Dios dice que hay vasos de honra y vasos de ¿qué? Deshonra. De deshonra. Pero Dios va más allá. ¿Dios qué? Va más allá. Cuando dice, yo uso vasos de honra para formar ¿qué? Vasos de oro. Vasos de deshonra. ¡Auch! Y la figura es el alfarero y el barro. Yo uso vasos, ¿de qué dije? De deshonra. De deshonra Para vasos para de honra. formar vasos de honra. Y al revés. Dicen, es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No te equivoques. Lo dice la Escritura, sí. Pero ¿quién produce el querer y el hacer? Y si a Él le place, dice la Escritura que en su casa De todo. hay que vasos para usos honrosos y hay vasos para usos deshonrosos. Es decir, en su casa. Es como el alfarero cuando hace ¿Sí? las vasijas, hace vasijas para usos buenos y para usos Sí. malos. Y las que le salen de forma son las que hizo Tú observa para... en tu casa, tú no vas a defecar, ni Sí. vas a orinar en un plato donde comes, ¿o sí? ¿O sí, hermana Ludín? Deje de hablar tonterías, como dice Luis. No. No son tonterías. Estoy dando un ejemplo para poder entender mejor el término, porque Sí, mucha hablando de gente que no lo comprende. Sí. Solo que se tape el baño y no te quede de otra persona. No dice, como hay. no dice que en el cuerpo, algunos miembros de nuestro cuerpo son más vergonzosos y se tienen que cubrir más que otros. ¿No dice así? Tú no vas y orinas ni defecas en un plato de comida. No. O vas a comer en una taza de baño. Tienes un recipiente, a ver, escúchenme, un recipiente que se llama ¿qué? Basinica. Sí están entendiendo el término, el sentido, la figura. Por eso dice el nombre taza de baño, o sea, un Sí. tazón, pero de baño. Tú no vas, la mujer no va y cocina la sopa en el retrete.
o la taza del baño, ¿o sí? No. No lo hace. ¿Por qué? Porque hay recipientes hechos específicamente para eso. La taza del baño, el retrete que se le llama, ¿para qué fue hecho? O el watercloset, el excusado. ¿Para qué fue hecho? Sí, ¿Para un uso qué? Deshonroso. Deshonroso. Es para que tú vayas, te sientes y defeques. Eches todo el desecho orgánico, la porquería, lo apestoso, allí en el sanitario, en el servicio, como lo llaman allá en Honduras, ¿es cierto, hermana Ludín? Allá le llaman servicio. Servicio sanitario. O el sanitario. En las puertas hay una W y una C, ¿sí? El Watercross, quiere decir Watercross. cuarto de agua. Bien. Sí me estoy explicando. En la casa hay utensilios que son hechos específicamente para honra y hay utensilios que están hechos específicamente para deshonra. Por eso dice que cada cosa en su lugar. ¿Me explico? Dios así dispuso su casa. En su casa hay muchos vasos, hay muchos recipientes, hay muchas vasijas, hay muchas copas que no son para honra, son para deshonra. Están allí, pero están ¿qué? Destinados para específico. uso vil. Para uso vil. Llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese maestro, llámese ¿qué? Apóstol. Porque mucha gente, la mayoría piensa, yo lo pensé en un tiempo hasta que Dios me quitó la venda y me enseñó que ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Y sabe qué es lo curioso de esto? Es que los vasos de deshonra son más, a veces más utilizados Sí, que los de honra. que los de honra. ¿Por qué? Porque así conviene a los intereses de Dios. Porque si no fuere así, ¿cómo se cumpliría su palabra? Si no fuere así, ¿cómo se cumpliría su palabra? Nuestro trabajo, oiga bien, y esto tiene que ver con la predestinación, es ser ayos, que tengamos que conducir a la gente, a unos, para ser quebrantados, para que Dios les quite vendas y enderecen su camino, o para conducir a otros, a otras almas, para que sean confirmados en la perdición. Ese es nuestro trabajo. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, aunque usted no lo crea. Porque como en los tiempos bíblicos, la ley de Moisés fue el ayo que preparó a la gente para llevarlos al Evangelio de Cristo. ¿Me explico? ¿O no me explico? En la antigüedad, los reyes y las reinas no cuidaban de sus hijos personalmente. No cuidaban de sus hijos personalmente. ¿Sabían eso? Sí, porque no tenían esclavos. Tenían personas especializadas en cuidar, en enseñar a los hijos de los emperadores, de los reyes, de las reinas. ¿Ustedes creen que las reinas se molestaban en estar preparándole la leche al bebé? Si muchas veces ni siquiera los amamantaban. Así como salían de su vientre, era llevado por una mujer, Con una nodriza. con una nodriza,
que los cuidaba los primeros meses y después, conforme ese niño crecía o niña, eran, dependiendo si era niño, varón o mujer, eran entregados a personas especializadas que hoy llamaríamos o llama la Escritura ayos. O niñeros. O niñeros. Por eso la actitud Pero, de muchos reyes, de todos los que menciona la Biblia, ¿no? Por eso explica en cierta forma porque cómo es que Dios trabaja. Porque Dios usa vasos de honra. ¿Para qué? Para formar vasos de deshonra. ¿Por qué muchos reyes que sirvieron a Dios con temor y con temblor y con reverencia, sus hijos fueron impíos? Sus hijos reinaron con impiedad. Pero también vemos a lo largo de la Escritura que muchos reyes impíos, y esto va para ti, va para mí, para todos. Muchos reyes impíos, reyes que tuvieron padres temerosos de Dios. Muchos de esos reyes impíos que gobernaron con toda clase de maldad y de impiedad y de inmundicia. Por eso Dios a los rebeldes les llama impíos y les llama ¿qué? Inmundos. Dice la Escritura que tenían hijos que después eran reyes, hombres temerosos de Dios. El libro de Reyes lo describe perfectamente. Hay muchos ejemplos ahí. Casi la responsabilidad de los ayos. Es que gran parte de los frutos o del fruto que daban los hijos tenía que ver con los ayos. Si era un buen ayo, va a ser un buen rey. Sí. Si era un mal ayo. Plantaban en ellos la fe, el temor hacia Dios. Eran ellos. Pero todo tiene que ver con predestinación. Claro. Sí, Porque vemos el caso de un rey, el que mandó matar a Zacarías. Él fue criado por un sacerdote temeroso de Dios. Y se volvió malo. ¿Por qué? La predestinación. Pero fue hijo de un rey impío. Entonces, pero toda su vida fue un buen rey. Hasta que el profeta afectó sus intereses. Sí, claro. Entonces dice, lo mandó matar entre el altar y el templo. Y tan así fue terrible eso que el maestro lo mencionó. Ahora, yo siempre le preguntaba al Señor, pero ¿por qué los hijos de reyes que te amaron fueron malos? ¿Por qué? Hasta que hay respuestas que Dios nos da años después, cuando Él dice, ahora es el momento. Ahora es ¿qué? El momento. No tiene que ver con el tiempo que tienes en el Evangelio. Tiene que ver con el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios no son ni antes ni son después. Son ¿qué? Perfectos. Y eso habla las personas que llevamos a gente a los pies de Cristo, o llevan. Si es un buen cristiano, digámoslo así, el fruto que da va a ser bueno. Porque somos como nanos, digámoslo así. Sí, pero somos ayos. Pero si es una persona de plano que ni cristiana es, tiene mal testimonio y lleva a los pies de Cristo según, va a ser mala esa persona. Y lo vimos en la iglesia. Y la sin gente embargo, que llevaba mal allá, se volvían iguales o peor. Porque manifiestan sus mismos vicios. Sí. Pero al final, Dios, cuando decidió que un vaso de deshonra sería su instrumento para formar un vaso de honra, Dios lo hará de cualquier manera. Que también... De cualquier manera, solo que el proceso será difícil. Que también Sería el pueblo que salió de Egipto. Sería lógico también decir que vasos de honra puso Dios para hacer vasos de honra, ¿Sí? Y vasos de deshonra para vasos de deshonra. Eso tiene que ver con la ¿qué? Predestinación. ¿En qué momento somos vasos de honra?
¿Y en qué momento podemos ser vasos ¿qué? De De deshonra. ¡Auch! Es terrible esto. Sí, mucha gente piensa que porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú Siempre y salvo. toda tu casa. Y salvo, No. siempre salvo. La Escritura dice que la mujer, si engendra hijos, los hijos serán, ¿qué? Santificados por la mujer creyente. No es así. No es como tú lo estás entendiendo. Muchas buenas cristianas, buenas hijas de Dios, sus hijos son Piedras terribles, terribles, terribles. Escucha bien. Y hay creyentes mujeres, estoy hablando en este caso de mujeres. Muchas mujeres que tienen mal testimonio, que no temen a Dios, están en la iglesia, le sirven a Dios en apariencia, pero sus corazones no son rectos delante de Dios, pero tienen hijos que son temerosos de Dios. Repito, ya estamos hablando de la predestinación, pero esto es mucho más profundo y más complejo de lo que parece. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque nuestro trabajo, y todo fue por culpa del hermano Elliot, que se le ocurrió la puntada de mencionar de que soy, el niñero. Digo, la puntada, porque a fin de cuentas, ¿quién hace las cosas? ¿Quién es? Dios. Dios. Esta palabra que está siendo dicha hoy es por alguien. Solo Dios sabe quién. Por ahí hay alguien que la tenía que recibir. Exacto. Exacto. O la recibirá después. O la recibirá después. Porque lo que estamos haciendo aquí es el pensar y el sentir del gran yo soy. No es lo que el hermano Antelmo dice, ni lo que el hermano Pedro dice, ni lo que la hermana Ludín dice, ni lo que el hermano Leo dice, ni lo que el hermano Elliot dice, ni lo que hace o dice la hermanita, la doncellita del Señor. Sí, hace rato platicábamos, el hermano Casani y yo, y le expresaba lo que Dios piensa de los niños, lo que para Dios significan los niños. Él les llama, ¿qué? Mis joyitas. Y Él siempre nos ha recalcado que para Él los niños, y más los niños, los hijos de ministros, son sus ungidos. Son sus ungidos. Porque ellos serán lo que nosotros no quisimos ser, y ellos harán lo que nosotros no quisimos hacer. Por eso Él siempre dice a sus almas, miren a mis joyas, mírenlos, porque en ellos, obsérvenlos, porque en ellos estoy yo, ellos son mis ungidos. ¿Quieren aprender a conocerme? Mírenlos a ellos. Que si son importantes los niños, sí. ¿Y sabes por qué? Porque quizá ese niño, cuando crezca, será un vaso de deshonra. Pero quizás será un vaso de honra. Pero tu padre, tu madre, eres su ayo. Y Dios te pedirá cuentas a ti de lo que hiciste con su joya. Dice la palabra que los hijos son como saetas en la aljiba del cazador. Nosotros, como punto número 4, dice que nosotros solo somos, ¿qué? Vasos. Hablando de dones, de ministerios y de operaciones. Nosotros somos vasos, solo somos vasijas. Solo somos copas, solo somos lámparas. Si observan
algo que dijo Jacob cuando su hermano Esaú lo alcanzó. Porque había un juramento de Esaú: cuando yo encuentre a mi hermano, lo voy a matar. Porque le dijo, me robó la bendición de mi padre Isaac. Cuando él fue el que le vendió, le cambió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Por eso se dice que Edom, que significa rojo, lentejas rojas, es la nación que fundó Esaú. Edom, que fue y fue enemiga por generaciones de Israel. Jacob, después de que Dios le habló a Esaú y le dijo, cuidadito con lo que haces con mi hijo Jacob. Y dice que Esaú alcanzó a Jacob y Jacob estaba temeroso. Y Esaú le dijo, ¿y estos qué? ¿Estos qué? ¿Quiénes son? Estos niños. Porque Jacob puso a todos los niños. Y Jacob le dijo, estos son los hijos que Dios me dio. Son los hijos que Dios me dio. ¿Para ti qué piensas que ese niño es tuyo? ¿Para ti qué piensas que esa niña es tuya? No es tuya. Es de Dios. Un préstamo. Pero tú tienes que ser su ayo. Un compromiso. Tienes que ser su ayo, porque todo lo que tú hagas, ese niño lo está absorbiendo. Y cuando ese niño o niña sea grande, de lo que tú hiciste cuando era una joyita de Dios, dependerá que ese niño sea un vaso de honra o un vaso ¿de qué? De deshonra. Hablando de dones, de ministerios, de operaciones, mucha gente que tiene dones, que tiene ministerios, que tiene operaciones, talentos, de parte de Dios, muchos piensan que son suyos. Otros los desprecian. ¿Otros qué? Los desprecian, porque en el pueblo de Dios, escucha, muchos desprecian lo que otros anhelan. Muchos que desprecian los dones que tienen, hay muchos que pasan tiempo, pasan su vida suplicándole, oran, ayunan, ruegan, se humillan. Señor, yo quiero ese don. Señor, dame ese don. Yo quiero servirte, pero quiero que me des ese don. Y Dios jamás se los concede, ni se los concederá. Pero hay gente que los tiene sin haberlos pedido. ¿Y sabe qué? Están inconformes. O les dan mal uso. Les dan mal uso o los desprecian. Los desprecian. ¿Y sabes algo? Despreciar el don que Dios te dio, hacer mal uso del don que Dios te dio, es seguridad y es garantía de que un día estarás ardiendo en el fuego eterno. ¿Ustedes creen que porque
esos predicadores que llaman los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, los grandes siervos, las grandes siervas de Dios, que siguen miles y millones de almas, ¿su salvación está garantizada? Esos que se dicen profetas, esos que se dicen pastores, esos que se dicen evangelistas, esos que se dicen apóstoles, esos que se dicen maestros. Dios te dice hoy, no eres nadie, no eres nadie, eres menos que nadie. Porque lo que tú recibiste y que estás haciendo mal uso y que estás corrompiendo y que estás prostituyendo y que estás contaminando y que estás despreciando, a quien le haces todas esas cosas es a Dios. A Dios en persona. Enójate. Pero es la verdad. Porque lo que hagáis al más pequeño de mis hijos me lo hacéis a mí. Porque la Escritura dice que el más grande entre ustedes, escucha, el más grande entre ustedes, ¿qué? En el reino de Dios es el más pequeño. El más grande entre nosotros en el reino de Dios es el más pequeño. ¿Están entendiendo esto? ¿Se están enojando? ¿O Dios está quitándoles vendas? Este es el Evangelio de Dios. No lo que están enseñando los hombres. ¿Por qué toqué el tema de los niños? Porque ellos representan, son representativos del amor de Dios, de los dones de Dios. Hay cosas que suceden entre nosotros y Dios ha usado a quien Él llama mi ungida. Y no es que esté exaltando a la pequeña. No es porque Ludín sea una buena mujer o una mala mujer, o porque Leo Elliot sea un buen padre, un buen hombre, un buen siervo, ¿no? Es porque ella es la ungida del Señor. En su momento tengo 7 nietos. Tengo una nieta de 20 años que cuando era pequeña Dios le decía, ¿cómo le decía? Mi ungida. Le decía lo mismo. Ahora no quiere saber de Dios. En su momento este varón que ustedes conocen ahora, Leo, que ya está más alto que su padre, mide 1,80 y tantos. Ya lo miro para arriba. Está pequeñito todavía. Sí. En su momento cuando eran pequeños, porque tengo otro nietecito que no veo, porque como les dije, y es parte de mi testimonio, hay cosas que yo no comprendo y quizás hasta en su momento no estuve de acuerdo con Dios, pero así lo hizo Él. Dios, siempre que hablaba de sus joyitas, les decía, ¿mis qué? Mis ungidos. Ahora están creciendo, ya no son joyitas. Ahora Dios ya los está haciendo responsables.
de lo que Dios puso en ellos, pero a nosotros nos está haciendo responsables de lo que nosotros hicimos con ellos. ¿Me están entendiendo? Cuando Dios te da un don, y yo podría decirlo de esta manera, un hijo es como un don de Dios. ¿Es un qué? Una responsabilidad. Una responsabilidad. La palabra don significa ¿qué? Caridad. Regalo. Regalo. ¿Significa qué? Obsequio inmerecido. Hay una palabra que es la verdadera traducción de la palabra don. Es un carisma. Es un regalo. Carisma. Un hijo es un regalo, pero prestado. Es un préstamo. Un don o carisma es un regalo, es un talento que Dios nos dio para que lo usemos, para que lo disfrutemos. ¿Qué significa esto, hermano Elio? Que los dones que Dios nos da, debemos ¿qué? Disfrutarlos. Si Dios te dio el don de la sanidad, ¿qué tienes que hacer? Disfrutarlo. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Dándole buen uso. Dándole buen uso. ¿Qué? Sanando a tus prójimos. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, obvio. Estamos hablando de alguien que entiende lo que Dios puso en sus manos. Pero si Dios te dio el don de la voz, ¿el don qué? De la voz. Canto. Esa voz que tienes, Dios te la dio para que lo alabes a Él. Levita. Pero tú te vas con tus amigos y te pones a cantar canciones mundanas. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Le estás dando mal uso. Le estás dando un mal uso. Si Dios te dio el don de la música, ¿el don qué? Del oído. Si Dios te dio una guitarra, un bajo, un piano, una batería, te dio una trompeta, un saxofón. Un güiro, unas maracas, lo que sea. Sí, unas claves, un par de palitos que tic, 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 tic. Solamente las claves hacen eso, tic. Y después esperas un tiempo, 2, 3, tic. Todo lo que hacen. ¿Cierto, hermano Casaní? Sí. Aquí estoy entre músicos. Un triangulito. ¡Ping! Eso es el triángulo. Entonces, pero tú estás haciendo mal uso de ese instrumento. Como muchos ministros que conozco, que así como le tocan en la reunión a Dios según ellos, así usan el mismo instrumento para tocarle a Satanás. Ese talento que Dios les dio del oído y de la música, en vez de usarlo para Dios, lo están usando para el diablo. Por eso Dios dice, todas las bendiciones que yo les doy a ustedes, ustedes así como yo se las doy, van y se las dan a mi enemigo. Y esas son armas que mi enemigo usa contra mí, dice el Señor. ¿Entienden eso? ¿Ya están comprendiendo mejor esto? Amén. Porque sé que digo muchas cosas que ustedes no comprenden bien. Y que critican y juzgan y dicen, estás loco, ese hombre está loco, es un juzgón, es un juicioso, es un esto, no sabe de lo que hablo. Sí sé de lo que hablo. Porque no soy yo, él es el que habla. Ese talento, esa habilidad que tú tienes para componer canciones, pero tú le compones al diablo. ¿Sí me explico? Y estoy hablando de cuando tú ya conoces de la palabra, no antes.
A mí nadie me enseñó a cantar, aunque no digo que soy profesional. Por la edad estoy perdiendo la voz. Ya no tengo el mismo ímpetu y fuerza que tenía antes. Antes tenías un chorro de voz. Ahora solo me está quedando el chisguete. Pero escuchen. Yo le cantaba al mundo. Alcanzaba hasta tercera voz alcanzaba yo. Para quienes saben de canto, alcanzar tercera voz, tremendo, ¿eh? Tremendo. Si ya hacer una segunda voz es un poco difícil, imagínense una tercera. Pero ¿saben qué hacía yo? Yo le cantaba al mundo. Cuando estaba en reuniones con los cuates, yo cantaba ahí, me lucía. Pero ¿sabe algo? Un día me empezó a entrar una infección en mi garganta y empecé a quedar mudo. Yo no conocía al Señor, pero Dios me condujo hacia Él poco a poco a través de situaciones, circunstancias, tiempos, acontecimientos. Y me sanó de un cáncer en la garganta, uno que era ya casi cáncer en la garganta. Ahora, mi voz se la dedico a Él, porque por eso me dejó la voz. Por eso ustedes escucharán que de pronto estoy... porque tenía un problema respiratorio en la nariz, en la garganta, etc. Eso que hacemos a veces de... Se volvió dueño de un palé. Se volvió crónico. Pero tengo voz. Porque mi voz es un don que Dios me dio, pero que solo me lo prestó. Para alabarlo a Él. Para alabarlo a Él. ¿Para qué? Alabarlo. Para alabarlo a Él. Porque nosotros solo somos vasos. Somos vasijas. Somos copas. Somos lámparas. Somos herramientas. ¿En las manos de qué? Del artista. Espejos también. Él es el artista. Ay, los artistas cristianos. ¿Cuáles artistas cristianos? El solista cristiano. Ay, el cantautor Pedro Casani. Salmista. Bájale. El salmista Antelmo Flores. Oh, ¿cómo me crezco? La sierva Ludín. Ya no cabe en el teclado. Ya no cabe. Fíjate, tecladista Ya, y baterista. De la hermana, el suelo que pisa no la merece. Es una ungida del Señor. Yo soy el único humilde, además mi guitarrita. Aquí, la única persona humilde que se vea, que Dios ve, y óiganme bien, y no es broma, la única persona que Dios ve con agrado es a su ungida, a su joya. ¿Y sabe por qué? Que la estrellita. Porque nosotros todo el tiempo estamos incurriendo Sí, en fallas. en fallas. Sí, ellos son naturales. Ustedes piensan que porque estamos aquí, que... Déjame decirte algo. Ojalá Dios le concediera a su pueblo el manifestarse de una manera tan especial para que Dios... Pero eso sería como presentarse a llevar juicio a su pueblo. Y todavía no es el tiempo. Pero vendrá. Todavía no es el tiempo. Pero cuando Dios derrama su enojo y su juicio sobre alguien o sobre una tribu, no es agradable. No es agradable. Mucha gente piensa que porque el profeta y que el profeta habló hoy. Los profetas de hoy solamente son ¿qué? Lisonjeros y halagueños. Claro que no es agradable. Solo son lisonjeros y son halagueños. Para empezar, ni profetas son, solamente son vividores, timadores, embusteros, mentirosos. No saben ni lo que es un profeta. No saben lo que es eso. Ni
no tienen ni la menor idea de lo que es ser profeta. La Biblia les llama pitonizos, ¿no? Les llama pitonizos, adivinos, les llama de muchas formas. En mi tierra les dicen de otra manera más fea, que por motivos de santidad no puedo repetir, ni debo, ni quiero. Hijos de Nostradamus. La escritura lo menos que les dice es hijos de desobedientes, hijos de maldición, hijos, atención, hijos ¿de qué? De perdición. Hijos de perdición. Todos esos pseudoprofetas son hijos de perdición. Un profeta, imagínense, son profetas y nomás los conocen en su iglesia. ¿Ustedes creen que eso es un profeta? Tal vez profetice, pero eso no lo convierte en profeta. Porque una cosa es el don de la profecía y otra cosa es el ministerio de profeta. Y cuando Dios levante un profeta, lo hará porque será conocido. Porque Dios se dará a conocer a través de ese hombre. Romanos 9, del 15 al 23. Dice así: para aquellos que no están de acuerdo con esto, dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios culpa a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué Dios destina para perdición y destina para salvación? Pero me dirás, ¿por qué pues echa la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para cuestionarlo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Él hace y cómo lo hace? Si a Dios le place tenerte así como estás, es porque así conviene a sus intereses. Si a Dios le conviene que tú seas rebelde, es porque así conviene a sus intereses. Si a Dios conviene que tú seas una persona temerosa de Dios, respetuosa, reverente, es porque así conviene a los intereses de Dios. Si tú eres una persona profana, irreverente, rebelde, desobediente, duro de corazón, es porque así a Dios le conviene que tú seas. No tiene más hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Le dirá el vaso? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros solamente somos vasos, unos para honra y otros para deshonra. No porque tengas un don o un ministerio o un talento,
o una operación, como muchos creen en el pueblo de Dios, es que soy el consentido de Dios, es que soy la sierva del Señor. Tú no eres nadie. Si te crees o te quieres o pretendes ser grande aquí entre los hombres, el más pequeño, eres el más miserable en el reino de los cielos. Hace unos días, platicando con un varón en el lugar de provisión, le dije, hoy la gente, y si se notaste, hermano Elliot, al final estaba molesto. Rechazó nuestro abrazo. Y Dios se ha estado mostrando en su vida. Y Dios le ha estado hablando. Y Dios lo está apartando de una congregación de los de la prosperidad. Ya lo entendió, ya lo escuchó, ya lo comprendió. Ya lo aceptó en ciertas cosas, pero en otras no. Le dije, hoy la gente busca títulos. La gente busca dones, busca ministerios, busca estar al frente, busca estar en el altar, que todos los vean. Buscan fama, buscan riquezas, buscan reconocimiento. Y allí se cumple lo que la Escritura nos enseña cuando el Maestro dijo, que cuando vayas a un lugar, no busques sentarte en las primeras filas. Hoy la gente quiere sentarse en las primeras filas, ¿cierto? La mayoría. Los ricos, los que tienen cargos, siempre quieren estar al frente. Mirando, embelesados, idiotizados, estupidizados al siervo de Dios o a la sierva de Dios. Están así. Ya mero se necesita que pase una edecán, hermano Pedro, con vasitos, y les dé un vasito a cada uno y les diga, ¿vasito qué? Para la baba. Así está la gente hoy. ¿Se escucha feo? Sí. ¿Pero qué quieren? ¿Escuchar florecitas? Del hermano Anterno Flores, porque ese es mi apellido, Anterno Flores. Yo no les doy florecitas. Les hablo de las espinas que tienen las flores. Porque todas las flores tienen espinas. Pero al final, escucha, al final las espinas dan flores. Esto significa que cuando tú aprendes a recibir las espinas, un día esas espinas te darán flores. Es el fruto. ¿Me estoy explicando? Bueno. ¿O no? Y dijo el Maestro, cuando vayas a una reunión, no busques sentarte en las primeras filas. Siéntate, ¿qué? Hasta atrás. Porque es mejor que el Señor de la casa te diga, ¡hey, tú, ven, siéntate aquí conmigo! ¿Están entendiendo esto o no? ¿Hermano? ¿No lo estás entendiendo o sí? Claro. ¿Elliot? Sí, porque ¿Leo? es como ¿Sí? tú pasas por desapercibido, pero el pasar desapercibido hace que te mires en el que se quiere sentir olvidado o ignorado. El Señor de la casa, Ajá. el Señor de la casa honra. Dice, es mejor que te honre el Señor de la casa y te diga, hey, ven, porque te honrará, ¿qué? Delante de todos. Te honrará delante de todos. Y no que te diga, hey, tú, vete para allá atrás. Porque ese lugar ya está reservado. Vete para allá atrás. ¿Se dan cuenta? La gente hoy está más ocupada y más loca, más trastornada por recibir reconocimiento, por recibir fama, por recibir aplausos,
de los hombres que por recibir la alabanza y la aprobación de Dios. Pues dicen que los Exacto. últimos serán los primeros. Exacto. Eso nos habla de la humildad, hermano. Es muy importante. Por eso, cuando nosotros entendemos esta palabra, nos empezamos a comprender el por qué el pueblo de Dios está hoy como está. El salmista, el siervo, el ungido, la ungida. El consentido de Dios. ¿Me explico? El profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, el apóstol, grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, el solista, la solista. Ya no les llaman ministerios, les llaman ¿qué? La agrupación. El grupo del hermano Antelmo Flores. ¡Ah, caramba! Dios mío. Lo que es la ignorancia o el ego humano, el ego. Hay gente en el pueblo de Dios que son ¿qué? Narcisistas, ególatras. Les explico. ¿Qué es egolatría? ¿Qué es narcisismo? Según la anécdota griega, Narciso, un personaje, un hombre muy bello, muy guapo, muy... ¿Me miran a mí? Véanme, vean mi perfil griego. ¿Ya me vieron? Sí, después de la guerra de Troya. ¿Ya me vieron? Estoy hermosísimo, estoy bellísimo, estoy guapísimo. La escritura dice que Dios ¿qué? Nos hermoseó con su salvación. La belleza no está afuera. Porque hay gente en la iglesia que es fea por fuera y es fea por dentro. Hay gente que es bonita, guapa, agradable a la vista, por fuera y por dentro. Hay gente que es guapa o bella por fuera, pero por dentro están ¿qué? Como los sepulcros blanqueados, llenos de gusanos y de podredumbre. Y hay gente que es físicamente fea, pero son bellas personas por dentro. Porque el Espíritu Santo hermosea el rostro. ¿Me estoy explicando? ¿O no me estoy explicando? Hoy, hermano, usted nomás critica, nomás juzga. Piensa lo que quieras. Esto es palabra de Dios. Porque es, ¿qué? Real. Narciso un día vio su imagen en el agua y ¿qué? Se enamoró de sí mismo. Se enamoró de sí mismo. El ego de ese hombre era tan grande que estaba enamorado de sí mismo. Hay fulanos, hay fulanas en el pueblo de Dios que son ególatras y que son narcisistas. Están enamorados de sí mismos. ¿Y sabe quién tiene la culpa de eso? El mismo pueblo. Porque el pueblo los ha elevado a la posición de Dios. El pueblo los ha elevado y los ha levantado de tal manera que el espíritu de narcisismo y de egolatría los gobierna. Y nadie los saca de ahí. Esos son vasos, ¿qué? De deshonra. Conozco gente. He convivido con gente, ministros, pastores, pseudoprofetas, pseudoevangelistas, pseudomaestros, pseudoapóstoles, que son narcisistas y son ególatras. Y dicen, yo soy el siervo de Dios, hermano. Cuidadito con que te metas conmigo. Yo soy apóstol. Yo soy el pastor. Aquí, yo soy el pastor. Aquí, yo soy el evangelista. Aquí yo soy el apóstol.
Yo soy, hermano, no tú. Eso habla de su egolatría y habla de su narcisismo. Están enamorados de sí mismos. Tú los escuchas hablando y ya sabes qué tipo de personas son. Ignoran voluntariamente que solo son vasos, nada más. Por eso, y te invito, escucha. Y esto es un reto al cual te estoy invitando. Y es Dios el que te invita a través de nosotros, a través de su imagen. Porque esto es su imagen. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios de rechazar todo título que incite tu ego y tu vanidad. Haz un pacto con Dios de rechazar todo título que incite tu ego, tu vanidad, tu orgullo. Y aunque rechaces eso, el título de vaso, cuando ese título se convierta en un motivo de orgullo. Porque hay mucha gente que sí dice, no, hermano, yo solo soy siervo de Dios. No, hermano, yo solo soy su vaso. Pero no lo dicen con humildad. ¿Lo dicen con qué? Con arrogancia. Como diciendo, a mí Dios, el suelo que piso no me merece, hermanos. Sí. Hay gente que piensa que el suelo que pisa no los merece. Yo soy. De todos estos, yo estoy bien con Dios. Por eso, cuando la gente va y les dice, hermano, ore por mí. Hermano Rudín, ¿puedes orar por mí? Porque yo veo que tú estás más cerca de Dios que yo. ¿No han oído eso? ¿No lo has dicho? Es que yo veo que a ti Dios sí te escucha. Y eso, si Rudín no está madura, ¿sí? Sois la sierva del Señor. Sí, hermano, yo soy la sierva, por eso ayuno, por eso oro. Sí, hermano. Vamos a orar, hermano. En el nombre de Jesús, escucha a tu ovejita, Señor. Y, Señor, te digo, yo te advierto. ¿Han oído a la hermana Rudín diciendo así? No aceptaré un no por respuesta. ¿O no, hermanos? En vez de que Rudín le diga a esa alma, a ver, hermanito, ven. La situación es esta, así y así y así y así. Tú tienes primero que estar consciente que a ti Dios te escucha igual que a mí. Que yo no soy más que tú, ni tú eres más que yo. Es decir, que instruirlo para que sepa que Dios es personal. Y hacer lo que Juan el Bautista hizo. Eso es lo que Juan hacía. ¿Qué? Puestos los ojos en el autor y consumador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, no, pero pues la gente hoy quiere seguidores, quiere prosélitos. Rudín quiere su grupito. ¿Sí me explico? Ella quiere su grupito, quiere que la admiren, que le apapachen, que digan, ay, wow, wow, requete guau. No, hermanos. No, hermanos. Todo eso es egolatría y es que narcisismo. Los que están enamorados de sí mismos, de los títulos, de la fama, etcétera, etcétera,
etc. Recuerda, solo somos vasos, somos vasijas, somos copas, somos lámparas. ¿Somos qué? Instrumentos en las manos de Dios. Nada más. Nada más. Escucha, nada más. Porque el más grande entre los hombres, la más grande entre los hombres, es... ¿qué? El más pequeño. El más pequeño en el reino de Dios. Hermano Ariel. Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, gracias, Señor del cielo y la tierra, por tu grandeza y tu inefable gracia, por dejarnos estar a tus pies, contemplar tu hermosura, Señor. Gracias por tu palabra, como siempre, deseando que tú la incrustes, la selles y le dé la permanencia, mi Señor, en nuestras vidas. No solo ponerlo por oído, sino por obra, mi Señor. Hacerla efectiva y real en nuestras vidas, mi Señor eterno, en todos los aspectos de nuestra vida, mi Señor del cielo y de la tierra. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria, porque tuya es, Padre. Amén. Amén. La paz de Dios gobierna sus vidas y todo su ser espiritual en el cuerpo, y sean bendecidos todos los que ustedes representan, con su gracia y su misericordia. Paz.